Hola, buenas tardes y bienvenidos a una segunda semana en esta serie sobre la sanación de las heridas interiores. Nada más para revisar, la última vez estamos hablando de la estructura de una herida interior y cambié un poquito el diagrama nada más para que se entienda un poquito mejor. Entonces, dentro tenemos las heridas, ese evento en el pasado que tal vez me marcó, me hirió, puede ser cualquier cosa, grandes a veces, más chiquitas otras veces, por ejemplo, el abandono de un padre, ¿no? Causa una herida. Y hay creencias, como esos son intelectuales, no en mi mente, hacia yo mismo, mi identidad, quién soy yo. A lo mejor no soy amable, ¿no? Porque si no, ¿por qué me hubiera dejado mi padre? Es una mentira. Pero que se cree. Y luego otro tipo de creencia hacia los otros, ¿no? Los hombres no son fiables, ¿no? Me pueden abandonar en cualquier momento, cosas así, que son pues juicios que suelen ser mentiras también hacia los demás, una persona, un grupo de personas. Y luego últimamente los votos que son como de la voluntad, yo decido, nunca voy a confiar en otro hombre o algo así, ¿no? Y que son dañinos y se tiene que pues entender esos aspectos para luego poder ir sanando estas heridas interiores. Entonces otra vez vamos a recordar este pasaje del Evangelio, el Salmo 34, número 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces podemos pensar en esta palabra, quebrantado de corazón. Y hay eventos que pueden realmente destruir a una persona interiormente, como un abuso sexual, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una muerte inesperada, dolorosísima. Pero también hay otros eventos que no son no llaman tanto la atención y serían más como moratones que después de recibir muchos tiene un gran impacto, ¿no? Entonces hay grados de herida y es un poco como el concepto que tiene la iglesia de grados de pecado. Hay pecados veniales y pecados mortales. No estoy diciendo que las heridas son pecados, pero es una analogía, ¿no? Que los veniales no matan inmediatamente la gracia en el alma, pero cuando hay muchos de esos pecados, pues pueden tener un efecto muy fuerte, ¿no? Se suman. Y mucha gente cuando escucha hablar de heridas, puede decir, pues yo no creo que tengo grandes heridas, no he sido afectado por eventos tan fuertes, pero yo diría que no es necesario que haya sufrido algo que saldría en las noticias para que quede herido uno. Y como mencioné la última vez, cualquier ausencia de amor crea una herida. Nosotros hemos sido creados para el cielo. Eso fue el plan original de Dios. Y cuando no recibimos el cielo, pues eso nos afecta, ¿no? Entonces uno podría decir, pues yo no he sufrido nada en comparación con lo que han sufrido los demás. Y eso puede ser verdad. Pero eso no se debe usar para decir, no tengo ni heridas. Si usted ha pecado, ha herido a sí mismo. ¿Y quién no ha pecado? Si usted ha vivido con gente que peca, ha recibido heridas. Y eso no es que busco convencerles que tengan heridas para compadecerse de sí mismo y solo pensar, pobre de mí. No, es para vivir en la verdad, reconocer que hay impacto que han dejado eventos en el pasado y que pueden seguir teniendo un
pacto que no es necesario, y por eso se busca sanar para luego poder ver ser como Jesús para los demás, ¿no? Tener esta salud emocional, salud espiritual, para luego poder ir a ayudar a los demás como hizo Jesús, ¿no? Entonces, como mencioné la última vez, hay dos tipos de herida. Hay los tipo A, que sería ausencia, cuando necesitaba algo de alguien y no lo recibí. Y hay el tipo B, que sería algo que me hicieron que no debían de hacer, ¿no? Entonces, es diferente recibir un golpe, un puñetazo de alguien que me hiere, pero también puedo no recibir algo que necesitaba. Por ejemplo, tienen esas actividades donde uno se para en una mesa y tiene que caerse detrás, y hay un grupo, ¿no? Y es para fomentar confianza. Entonces hay el grupo ahí que lo va a coger y uno tiene que confiar en el grupo. Pero imagínense si el grupo no está ahí, no hace lo que uno esperaba, se quede también herido, ¿no? Entonces se puede herir tanto por una acción como por una omisión, como decimos en la misa, ¿no? Obra y omisión. Entonces, para ayudarnos a ver cuáles pueden ser nuestras heridas, hay 7 tipos de herida en general que enumera el Dr. Bob Schuchts en su libro Be Healed, Sé Sanado. ¿Y por qué tenemos esta lista de heridas? Es un poquito como la lista de 7 pecados capitales, pues es para reconocer si hay esta realidad en mí, ¿no? Así como la lista de pecados me ayuda a reconocer si estoy pecando así, la lista de heridas me ayuda a entender si tengo alguna herida que a lo mejor es inconsciente. Y no se trata simplemente, como dije, de estar como mirando a mí mismo sin más, sino que en la presencia de Cristo reflexionar todo esto y dejar que Él, en esta relación amorosa, me lleve hacia la verdad y más tarde hacia la sanación. Y entonces hay 7 tipos de herida, como dije, los voy a enumerar ahora. El primero, abandono. Segundo, rechazo. Tercero, miedo. Cuarto, impotencia. Quinto, confusión. Sexto, desesperación. Y séptimo, vergüenza. Entonces vamos a ir viendo un poquito cada uno. Entonces el primero sería el abandono. Y Bob usa el ejemplo de sus papás que, digamos, se separaron cuando era muy joven. Su papá se fue y no lo vio en 2 años. Y él cuenta cómo eso le hirió profundamente, ¿no? El núcleo era esta ausencia. No estaba su papá para, pues, leerle una historia en la tarde, asegurar que estuviera bien antes de acostarse, todo lo que hacía su papá, abrazarlo, hablar con él, ya no estaba para hacer eso. Entonces eso dejó una herida profunda que luego puede tener efectos en el presente, ¿no? Tener miedo de que a lo mejor mi esposa o mi esposa va a hacer lo mismo como me hizo mi papá, ¿no? Dificultad de confiar por esta herida del abandono. Y no siempre tienen que ser cosas tan graves. A lo mejor yo, por ejemplo, mis papás están todavía juntos, no tenía este abandono, pero puede que uno tenga una herida de no sentirse entendido. Uno que físicamente estaba ahí, sus papás, pero no se sentía este entendimiento, este aprecio, y esto es como un abandono, no físico, sino emocional, espiritual.
Entonces, y les estoy como enumerando, como dije, estas heridas y pueden luego como pedir al Señor que les vaya guiando para entender en su presencia cuáles pueden ser las heridas más profundas en mi pasado y que siguen teniendo efectos en el presente. Entonces el segundo sería el rechazo. Y entonces eso puede ser, digamos, por ejemplo, si usted sintió que sus papás tuvieron preferencia hacia un hermano en vez de usted y se sintió como rechazado por eso. Puede ser una experiencia en la escuela, ¿no? Que no se sintió acogido o querido, tal vez cuando habían juegos no te escogieron hasta el final. Tenía un profesor que le criticó duramente. Entonces, en la presencia de Cristo, pedir que Él le vaya enseñando cuáles pueden ser alguna herida en el ambiente de esto del rechazo, ¿no? El tercero sería el miedo. Y el doctor Bob y Dr. Jake, ellos explican que hay una diferencia entre un evento donde yo tenía mucho miedo, muchas veces en la niñez, pero que fue bien, digamos, estuve bien acompañado, ¿no? Entonces, y un evento así no se marca para el resto de la vida, tanto como un evento que... voy a explicar por un ejemplo. Jake habla de estar en un barco una vez y vino una tormenta muy grande y tenía mucho miedo, pensaba que se iba a hundar, pero tenía la presencia de su papá ahí. Su papá mantuvo la calma, les ayudó a no desesperarse y pudieron superar esta tormenta. Y él no se quedó con miedo del agua, mientras Bob, una vez cuando el niño vino una ola desesperada muy grande, lo tumbó y su mamá, que tenía miedo al agua, respondió con terror y eso marcó en el chiquito Bob que el agua es muy peligrosa y hay que evitarlo a todo costo. Entonces, cuando uno tenía un acompañamiento, una guía para no dejarse llevar por el terror, la experiencia que fue difícil no le marca como herida, ¿no? Hay diferencia entre experiencia y herida. Cada herida viene de una experiencia, pero no todas las experiencias difíciles hieren, ¿si me entienden? Entonces, el cuarto tipo de herida sería impotencia. Entonces se siente como atrapado, incapaz de hacer algo, abrumado. Bob habla de cómo cuando era niño su papá le llevaba al garaje y dijo, tienes que limpiar todo esto, y él no sabía dónde comenzar, qué hacer. Y se cuenta que él después, cuando hay varias personas que le están llamando, pidiendo la atención, tiene varias tareas, es fácil que se comience a sentir abrumado, impotente. Y esto viene, según él, a la raíz está el hecho de que cuando se fue su papá, él era quien tenía que cuidar a su mamá ahora y se sintió incapaz de hacerlo bien, ¿no? Entonces, como este conjunto de experiencias deja una herida, uno de los 7 que sería impotencia, ¿no? Y ustedes podrán ver si hay circunstancias en su vida que a lo mejor causan este sentimiento de estrés y impotencia, y pensar, dejar que el Señor le ayude, le lleve al pasado para ver si hay alguna experiencia donde este sentimiento entró en su corazón. Entonces ya no tenemos tiempo para seguir enumerando todo, ¿no? Pero ya hemos hablado de 4: el abandono, el rechazo, el miedo y la impotencia. Y hay también confusión, ¿no? Y eso es
parecido a la impotencia, ¿no? Pero no entiendo lo que me pasa, estoy perdido. Desesperación, mucha depresión tiene sus raíces en esta herida, este sentimiento. Nunca mejorará mi vida, no hay nada que hacer, esta falta de esperanza. Y el séptimo sería vergüenza, sentirme que soy sucio, defectuoso, malo. Y entonces estos son, vamos a hablar en la semana que viene de las creencias que vienen. Y ya he estado hablando ahora un poquito de estas creencias, ¿no? Soy sucio, soy malo, que son mentiras, que vienen de heridas en el pasado. La semana que viene vamos a hablar de estas creencias, ¿no? Hemos hablado hoy de las heridas, que son 7 más o menos. No es una lista exhaustiva, pero da unas ideas para luego uno pedir al Señor que le ayude a entender en su propia vida. Y luego las creencias yo, mi identidad, será la semana que viene. Y después vamos a ver hacia los otros, los juicios que podemos tener hacia los otros. Entonces, pues les invito a tomar en algún momento esta semana, tal vez un tiempecito, puede ser en la adoración o en su casa. Entonces, escribir pidiendo que el Señor le ayude a ir viendo cuáles pueden ser esos momentos claves en su pasado, si alguno de esas heridas que tienen resonancia, y pedir que el Señor les dé entendimiento de cuáles pueden ser, tal vez 4 o 5 de los más fuertes, para que vamos a invitar en la semana que viene que Él entre, ¿no?, en esas heridas con su poder y sane. Y les voy a dejar ahí para esta noche con eso, y que Dios te bendiga mucho, y nos veremos la semana que viene. Buenas noches.